foto, yo le pongo. Bien, buenas noches, jóvenes. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. ¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a dar un par de minutos más a los compañeros para que regresen al aula. Y lo que tengo que hacer es llamar lista. Bien. Eso lo voy a hacer al finalizar la clase. Nos están solicitando los de dirección que sí o sí se tienen que llamar lista en cada aula. Y tenemos que tener demostrado esto. Pero bueno, bien, vamos a empezar. El tema de hoy, jóvenes, es de suma importancia, que es el tema examen de orina. Un tema, como decía en principio, de suma importancia, ya sean ustedes neurocirujanos, oncólogos, otorrinos, urólogos, la especialidad que llegan a tener. Como todo médico tiene que saber sí o sí la correcta interpretación del examen de orina. Correcta interpretación. Ya que hasta la fecha, lastimosamente, lo que se llega a ver es el desconocimiento parcial o total de un examen de orina, ya que su interpretación correcta puede llegar a prevenir muchas complicaciones futuras de algunas patologías que se pueden llegar a diagnosticar con un simple examen de orina. Bien, y se van a dar cuenta de que gracias a la interpretación adecuada del examen de orina, basta con saber y conocer y reconocer y darle la interpretación correcta y adecuada a una célula que puede orientar a patologías sistémicas y evitar, como decían, dando ejemplo, de que el paciente llegue a tener una enfermedad renal crónica que le conlleve a la hemodiálisis, sabiendo identificar algún tipo de células que nos muestra el examen de orina. Bien, entonces, el examen general de orina, ¿qué implica el examen de orina? Básicamente es una serie de estudios, porque no es solamente el examen general, pero hay varios tipos de exámenes de orina en los cuales se puede llegar a identificar patologías, como dije, infecciones urinarias, que es lo principal que ustedes conocen para diagnosticar una ITU. Se puede llegar a diagnosticar pacientes que tengan diabetes, que estén cursando con una cetoacidosis, patologías renales como las glomerulopatías, sugerencia de que el paciente puede estar cursando con una litiasis de las vías urinarias,
patologías sistémicas, inmunológicas, y básicamente la función del riñón. Entonces, son varios tipos de estudios del examen de orina que nos pueden indicar estos algunos ejemplos que estoy dando. No es solamente examen general de orina, existe examen completo de orina, examen parcial de orina, que son totalmente diferentes a lo que solamente pensamos que es un solo examen. El examen general de orina es uno. Tenemos examen general de orina completo y el parcial de orina. Bien. Recuerden que si tienen alguna duda pueden interrumpir el aula y se repite o se aclara la duda que tengan. En cuanto a la conformación o a la constitución de los componentes que tienen orinas, agua corresponde hasta un 95% del total. El 5% restante está constituido por pigmentos y sedimento en la orina. Miren, tenemos a la urea, sales disueltas, pigmentos, ácido úrico. Entre las sales disueltas contamos como los fosfatos, carbonatos, cloruros, y el pigmento que da la coloración específica y característica de la orina es clara, amarillenta clara, son los urocromos y la urobilina. Entonces tenemos estos componentes que dan las características organolépticas a la orina. Y para la recolección correcta y adecuada para solicitar cualquier examen de orina, tenemos el siguiente envase, es este, un envase plástico, aséptico, estéril, con una tapita roja. ¿Por qué insisto en esta parte que tiene que ser sí o sí en este tipo de envase? Porque es totalmente estéril y lo que se llega a ver cuando se lleva al laboratorio el examen de orina, cuando el interno o el estudiante no le indicó al paciente que tiene que ir a la farmacia a comprarse este frasquito que cuesta 2 bolivianos, el paciente va a traer por desconocimiento en frascos de mermelada, frascos de Nescafé, en botellitas plásticas, muestras totalmente contaminadas. Y eso no es culpa del paciente, sino es culpa del médico, el interno y, aunque no crean, residentes que no indicaron al paciente ir a comprarse este frasquito. Esto es en cuanto a al envase de los adultos, pero como también existen pacientes pediátricos, y si no se le indica a la mamá el modo de recolección de la orina de los niños que no controlan esfínteres, o sea, que utilizan pañal todavía, a estos vamos a ver muestras contaminadas. ¿Qué es lo que hacen las mamás habitualmente? Agarran el pañal con orina del bebé, lo exprimen y traen una bolsita totalmente a la muestra. Para los pacientes pediátricos, lo que se utiliza es esto, bolsa colectora pediátrica. La bolsa colectora pediátrica coloca tiene un adhesivo que se adhiere a la ingle a los genitales de los niños o las niñas, y lo único que se tiene que hacer es controlar cada tanto para ver si es que tiene ya la orina recolectada. Bien, alguien creo que está teniendo problemas con su micrófono. Bien, gracias. Métodos de recolección. Existen varios métodos de recolección. Primero tenemos que se puede recolectar la totalidad del volumen urinario solicitando examen de orina de 24 horas. Para un estudio que les voy a indicar posteriormente, se puede utilizar la cateterización vesical. Esto es la colocación de una sonda vesical, la sonda Foley que ustedes conocen. La aspiración suprapúbica, que es cuando tenemos algún traumatismo o la imposibilidad de colocar la sonda Foley en el paciente, se hace la aspiración suprapúbica. Se agarra una jeringa de 20 ml o 50 ml, se toma como punto de referencia el ombligo y la sínfisis del pubis. A la mitad de una línea trazada se pincha en 90 grados y se aspira la orina.
Obtención del chorro medio es lo que conocemos todo el mundo. Cuando se le indica al paciente anda a orinar, eliminas el primer chorrito, el segundo chorro recién me los recolectas en el envase transparente y lo tapas. Y tenemos luego los colectores pediátricos que decía que es una bolsita que tiene un adhesivo, que es la que se adhiere a los genitales de los niños. Ahora, tenemos que, sumamente importante, los datos que se tienen que colocar en este frasco. Tenemos que identificar, colocar el nombre del paciente, fecha y hora. ¿Por qué? La hora es muy importante. Habitualmente, seguramente les dijeron a ustedes de que una muestra de orina puede refrigerarse, puede guardarse en la heladera para un examen de orina, y no es lo habitual, no es lo correcto, no es lo correcto. Ya que una vez recolectada la muestra de orina, esta, si no se llega a procesar en un periodo menor o hasta 30 minutos, esta orina va a quedar totalmente desnaturalizada en algunas sustancias por la temperatura ambiente y la exposición al sol. Entonces, lo correcto y lo ideal es de que el paciente, cuando se solicite un examen de orina, acuda al centro de laboratorio, donde va a ser analizada la muestra, y pida permiso para utilizar el baño y deje la muestra. Y esa muestra tiene que ser analizada en un periodo no mayor a media hora, 30 minutos. Bien, la refrigeración o conservación de la orina se puede realizar, pero es para otro tipo de estudios, no para un examen general de orina. En cuanto a los momentos de recolección, existen varios, no es solamente la primera orina de la mañana. Doctor, Habitualmente, sí. no, doctor, usted habló que se puede refrigerar, ¿no? La orina. ¿Sí? ¿Cuál es el tiempo máximo que se puede quedar refrigerar la orina sin que, Se ¿cómo puedo decir? desnaturaliza. Sí, se desnaturalice? Gracias. Mira, son para estudios específicos, pero habitualmente puede estar entre 3 y 4 horas. En alguna situación especial, como la recolección de orina para proteinuria de 24 horas, se puede refrigerar 24 horas, todo el día, pero solamente nos sirve para cuantificar las proteínas de 24 horas de un día entero. No nos serviría para ver cristales, no nos sirve para ver células o alguna célula o alguna sustancia que queríamos identificar, porque la refrigeración implica desnaturalización de algunas sustancias que se pueden encontrar en la orina. ¿Vean? Pero habitualmente, si se pide para algún estudio específico, 3, 4 horas, y cuando se pide orina de 24 horas para proteinuria, su cuantificación, todo 24 horas o un día entero puede estar en la heladera. ¿Bien? Gracias, doctor. No, por favor. Ahora, momento de la recolección. Decía, habitualmente todos conocemos este momento de recolección que se le dice al paciente, vas a levantarte, la primera orina de la mañana, el primer chorrito lo descartas y el segundo lo recolectas. Es lo que habitualmente conocemos y es correcto. Pero existen algunas circunstancias específicas cuando yo quiero determinar algo, por ejemplo, la glucosuria, paciente que es diabético y quiero controlar si realmente qué cantidad de glucosa se encuentra en su orina en el paciente diabético, tengo que indicarle de 2 a 3 horas después de la ingesta de la comida principal. O sea, yo soy diabético. El doctor me dirá, ¿sabes qué, Giovanni? Tienes que recolectar tu orina 2 a 3 horas después del alimento principal. El alimento principal es el almuerzo habitualmente. Entonces, si yo almuerzo habitualmente a la 1 de la tarde, voy a recolectar para determinar la cantidad de glucosa en orina, la glucosuria, a las 3 o 4 de la tarde. Y ahí me va a dar valores adecuados. Otro ejemplo, tenemos el uribilinógeno, la cuantificación de este pigmento que nos puede indicar patologías hepáticas. Esta se va a realizar, la que se recolecta en las primeras horas de la tarde. Estaríamos hablando 2, 3 hasta las 4 de la tarde máximo. Y nos va a dar valores adecuados y correctos. Bien, y así existe una infinidad de otros momentos, tiempos del día en los cuales se indica específicamente en qué hora se debe recolectar la orina. Y no es solamente, recalco, la primera orina de la mañana para todas las situaciones. Existen varias
Otras situaciones en las cuales se tiene que cambiar el horario. Ahora, indicaciones previas. En cuanto a las indicaciones previas, lo que se tiene que indicar al paciente que se le vaya a pedir un examen de orina es esto. Si va a ser la primera de la mañana, a un aseo genital con agua y jabón, preferentemente el jabón que sea neutro, sin perfume, neutro. Eliminar el primer chorrito de la orina y el segundo chorro, recolectarlo en el frasquito transparente con tapa roja. ¿Sí? No se olviden de que rotularlo, colocar el nombre, pedirle al paciente que coloque su nombre. Y si se olvidó colocar el paciente su nombre en el frasquito, cuando traiga la muestra, ustedes escribir fecha, hora y nombre. ¿Por qué? Si no sabemos de quién está el examen de orina, no sabemos, no lo vamos a procesar. Va a ser pérdida de tiempo para el paciente, seguramente su molestia. Esto es importante. Cuando solicites a una mujercita el examen de orina, se le tiene que indicar que no puede ser durante 3 días antes y 3 días después de su periodo menstrual. O sea, si estás próximo a tener tu periodo, 3 días antes no puedes tener una muestra ni 3 días después. ¿Por qué? Porque nos va a dar falsas hematurias. Una muestra totalmente contaminada. ¿Vean? Ahora, acá tenés el otro estudio, el estudio de orina de 24 horas. Este estudio es en el que el paciente va a recolectar, como acá nos muestra la figurita, la orina durante todo un día, 24 horas. Este estudio se solicita principalmente por 2 motivos. 1, cuantificar la cantidad de proteínas eliminadas en un periodo de 24 horas. Y segundo, para estimar el clearance de creatinina en orina de 24 horas. Es las 2 principales indicaciones. ¿Cómo se le indica al paciente? Mira, se le dice, vas a recolectar durante todo un día tu orina. La cantidad que orines, ya sea media botellita, 5 galones de agua, no importa, lo que tú orines. Y después de cada muestra, después de cada micción, tapas bien la botellita, el frasco y lo refrigeras. Esa es la manera de recolectar la orina de 24 horas. Y repito, para realizar cuantificación de proteínas en 24 horas y habitualmente para el cálculo estimado del clearance de creatinina en un periodo de 24 horas. Ahora tenemos lo siguiente, el examen general de orina como examen, como estudio. Este examen general de orina tiene 3 fases, nos dice la diapositiva. Uno que es el examen físico, el químico y el microscópico. Esto ustedes seguramente lo han realizado en las prácticas de bioquímica, donde el examen físico, acá está mal esta parte. El examen físico comprende color y aspecto. Densidad está equivocado acá. Van a borrar esta parte. No existe densidad en el examen físico, solamente color y aspecto. Y el color de la orina, lo normal y habitual es que sea esta. Color amarilla, clara, transparente. Pero existe como con todos estos colores, desde una orina negra, oscura, azul, verde, roja, un poco más colorada, más rojiza y color café. Cada una de estas características en cuanto al color de la orina te sugiere o no sugiere a los médicos algún tipo de patología. Por ejemplo, una orina de color rosada o roja nos habla de hematuria, presencia de sangre en la orina, o incluso algunos medicamentos que también pueden dar esta característica rojiza a la orina. Una orina de color negra como la Coca-Cola, nos indica una patología inmunológica, la que es la alcaptonuria, que es una patología inmunológica a nivel cromosómico. Una orina color verde, por ejemplo, esta de acá, infección por pseudomonas. Orina colúrica, así amarilla, bien amarilla. Patologías hepáticas, ictericia del paciente. Entonces, el aspecto es predominantemente transparente en la orina, transparente como la tenemos acá,
Y esta transparencia que se puede tornar a ser turbia, puede ser por la presencia excesiva de ¿qué? Proteínas, presencia de bacterias y fosfatos. Entonces, hay características que ya nos sugieren, al ver la orina solamente con la transparencia que pueda llegar a tener, la coloración de alguna patología o la normalidad de esta. Esta acá, miren, el color de la orina es púrpura o morada, si ustedes quieren llamarlo así. Este es un paciente que teníamos, que ya falleció un par de años en el centro de diálisis, que es un paciente sondado crónico, o sea, que utiliza sonda vesical por muchos años. Y uno de esos días yo llegué a la clínica y la médica que estuvo encargada hasta ese momento se asustó porque vio que la orina era color morada. Y fuera de que era morada, brillaba, tenía brillo. Y me preguntó por qué motivo era eso. Esta orina habitualmente se presenta en pacientes y enfermos renales crónicos en diálisis, los que todavía tienen diuresis conservada o diuresis, disminución de la diuresis, pero orinan algo, que utilizan sonda vesical en forma crónica. Esto es por una colonización de la sonda vesical por bacterias que producen esta pigmentación a la orina, cambian. Tienen unos urocromos que pintan morado a la orina. Y ante cualquier otra persona que desconozca esto, llama la atención con su incuridad. Si ves que estás orinando morado, te asustas. Si ves que orinas verde o negro como la Coca-Cola, también te asustas. Pero basta saber más o menos las características de las orinas para no asustarnos y tomar conducta. Esto no se hace nada, solamente se recambia la sonda totalmente y listo, no va a orinar más. Color morado. Ahora, pasamos a lo que es el examen químico. El examen químico se lo va a realizar por estas tiritas reactivas que nos van a cuantificar o nos van a sugerir la presencia de algunas sustancias o no en la orina. Por ejemplo, la glucosa. Habitualmente, y lo normal es de que la orina no contenga glucosa. Esta glucosa se hace positiva una vez que el paciente supere los 180 miligramos de glucosa en sangre. O sea, si yo me pincho con el glucómetro, mi dedito, y marca más de 150 o 180 miligramos, se puede hacer positiva la glucosa en la orina, lo que indicaría glucosuria y con certeza diagnóstico de diabetes en ese paciente. Las cetonas, que es otra sustancia, unas células que se encuentran en la orina, es totalmente negativo, no deben existir. Si se presentan las cetonas, podríamos estar enfrente de un paciente que esté cursando una cetoacidosis diabética, puede complicar la vida del paciente, puede presentarse en pacientes que tengan ayunos, en dietas que no desayunen, no se alimentan bien, en los vómitos y en los reactores. Vean, ahora, proteínas. ¿Las proteínas se eliminan habitualmente por la orina? Sí, pero lo máximo que se puede eliminar día en 24 horas es 150 miligramos. Si se elimina más de 150 miligramos de proteínas en la recolección de orina de 24 horas, estamos frente a una patología del glomérulo, o sea, del riñón propiamente dicho, que se nos puede complicar con certeza. Ahora, en cuanto a la densidad habitualmente es de entre 1010 y 1020. Esta es la densidad de la orina, 1010 a 1020. Cuando la densidad está mayor a 1020, jóvenes, puede tratarse de que el paciente esté cursando con una deshidratación o tenga diabetes mellitus. En cambio, lo opuesto, si la densidad es menor a 1010, puede ser que el paciente tenga una enfermedad renal crónica, una diabetes insípida, que es totalmente diferente a la diabetes mellitus, o que esté eliminando sustancias tóxicas. ¿Vean? Entonces es importante conocer este valor de la densidad. El pH. El pH va a oscilar entre 4 a 8. ¿Sí? Cuando la densidad disminuye, ¿por qué razones son? Principalmente es esta, la diabetes insípida. Y te sugiere
de que el paciente pueda estar cursando con una enfermedad renal crónica. ¿Sí? Te sugiere. De ahí es importante saber los valores de referencia. Por el mismo hecho de que tú veas en el examen de orina, ves una densidad de 1000, por ejemplo, o 900, ya pensá que el paciente tiene un problema en el riñón, y si le diagnosticas o te dice que está orinando mucha cantidad, más de lo que ingiere líquido, o sea, orina 5, 10, 15 litros, pensá que el paciente puede estar cursando con esto, con la diabetes insípida, poliúrica, desde ya. ¿Bien? Doutor, Sí. esta diabetes insípida seria aquela Nefrogénica, que está en relación con... nefrogênica, sim. Bloquearia a hormona antidiurética, seria isso? Exactamente, ¿sí? Ah, ya. Que bloquea la hormona antidiurética, ese tipo de patología insípida. Al estar bloqueada la hormona antidiurética, el paciente, ¿qué va a hacer? Orinar. Orinar. Sí. Doutor, uma dúvida. Se o pH também poderia ser utilizado para identificar algum incremento da atividade bacteriana, porque tem algumas bactérias que, quando estão em produção ou proliferação, elas fazem a degradação das células e liberam muito H+, não? Isso acidifica el sangre. Entonces, ¿podría ser indicativo? Claro que sí. Mira eso que íbamos a comentar ahora. Por ejemplo, el pH. Todos los líquidos y sustancias del cuerpo tienen un pH. En el caso de la orina, el pH va a oscilar entre 4 a 8, que es lo normal. Y ese pH es habitualmente ácido, como nos dice la diapositiva. pH de 4 a 8 es normal y es ácido. Al ser ácido el pH en la orina, evita de esta manera a que los gérmenes que están cerca o que pueden vivir en la orina puedan producir una infección urinaria por la acidez que tiene. Pero cuando el pH es menor a 4, o sea, es alcalino, perdón, cuando está más de 8, es totalmente alcalino, digamos un pH 9 o 10, totalmente alcalino, este pH favorece que el ingreso de ¿qué? Bacterias, lo que va a producir una infección del tracto urinario, sea bajo o sea alto. En pH alcalino produce ITU. Es lo que sucede habitualmente en las mujercitas que tienen infecciones urinarias más de 3 en el lapso de un año. Se puede llegar a poder cuantificar el pH y con certeza está alcalino. Y la alcalinización del pH se puede producir por medicamentos, consumo excesivo de líquidos, con exceso de higiene en la región genital, etcétera, etcétera, o el alcohol, que también alcaliniza mucho la orina, el pH de la orina. En el embarazo es totalmente alcalina el pH de la orina, es de ahí que las mujeres embarazadas o gestantes cursan con varias infecciones a repetición en el curso de su embarazo. Otro, el uso de los diuréticos. Pacientes que toman mucho diurético, por cualquiera sea el motivo, van a tener que diuresis elevada, mayor cantidad de veces van a ir a orinar, y por ende el pH se alcaliniza, llegando a 10 a 15 a veces. Y es un factor predisponente para esto, para las infecciones de la vía urinaria. Ahora, nitritos, eso es importantísimo. Los nitritos negativos, cuando el examen general de orina jóvenes nos indica nitritos positivo, esto indica 100% de ¿qué? Infección de la vía urinaria, unas ITUS, infección de la vía urinaria, alta o baja, por la presencia de ¿qué? De nitritos. La bilirrubina es negativa, su presencia se positiviza, nos habla de patologías hepáticas. La urobilina, anemia hemolítica, sugiere esta patología también. La hemoglobina también es negativa. Cuando se hace positiva la hemoglobina, tenemos hemólisis intravascular, anemia hemolítica, incompatibilidad por transfusiones, a lo que desnaturaliza los glóbulos rojos por la presencia de hemoglobina en la orina. Y ahí miren la importancia de saber si es positivo o es negativo y lo que sugiere la presencia de algunos pigmentos o sustancias que se positivizan en la orina. El examen del sedimento, se lo realiza esto mediante la búsqueda de algunas células en la microscopía, y entre las células que vamos a poder
logra visualizar normalmente es esto, los leucocitos o células o los glóbulos blancos. Los leucocitos son normales de 5 a 10 por campo. Corrijan esto en sus apuntes, los que están tomando. De 5 a 10 por campo es lo normal de leucocitos. Su presencia no indica que infección sugiere, me explico, si yo tengo un examen general de orina que me indica 20 leucocitos, sugiere infección, no indica que sea infección, sugiere. Lo que más indica es que el paciente está cursando con una inflamación de la vía urinaria. No infección, inflamación. Este error cometen muchos médicos que cuando ven leucocitos positivos, piensan que el paciente tiene una ITU, y no está inflamada la vía urinaria. Porque para decir ITU tiene que haber nitritos positivos, ¿bien? Hematuria, glóbulos rojos, no contiene. Lo normal de glóbulos rojos es de 1 a 5 por campo. En algunas situaciones de 1 a 3, pero se considera normal hasta 5 por campo. Isomorfos, que vamos a ver un poquito más adelante. Cilindros o cilindruria. La aparición de cilindros, que es un conglomerado básicamente de ¿qué? De proteínas y células de diferentes tipos y especies, las células que conforman estos cilindros, y la presencia de un solo cilindro nos indica ya o nos sugiere patología renal. Estos son los eritrocitos, los glóbulos rojos, e insisto, de 1 a 5 por campo, lo normal, y de estas características, isomorfos, como dice acá. La isomorfidad implica la forma redonda conservada, la forma anatómica normal de los glóbulos rojos. Pero, si yo tengo un eritrocito dismórfico, como este de acá, que le falta un segmento, estos otros de acá, o ese que de acá es que está totalmente desnaturalizado, no tiene una forma redonda normal, nos sugiere que tiene una patología renal ese paciente. Y eso se produce ¿por qué? Porque los glóbulos rojos están atravesando los túbulos del glomérulo y se están deformando. Y su presencia de un eritrocito dismórfico sugiere patología renal. Los leucocitos, repito, de 5 a 10 por campo, lo normal, 5 a 10 por campo. Sugieren proceso inflamatorio, no infección. Sugieren proceso inflamatorio, pero no infección. Ahora, epitelio. Células epiteliales, tenemos varios tipos de células epiteliales que son básicamente células de todo el trayecto de la vía urinaria, vejiga, uréteres, uretra. Todas las células van a empezar a descamarse y se pueden llegar a observar en el examen de orina. No sugieren patología, repito, células descamadas epiteliales de transición, epitelio planos, redondas, etcétera, etcétera, no sugieren patología, solo es que indican de que está descamándose esa región de la vía urinaria. En cuanto a los cilindros, miren, estos son los cilindros, son tipo tubitos, gusanitos. En el caso de los cilindros hialinos, que son estos, nos indican o sugieren que patología renal. Por ejemplo, los cilindros hialinos es característico del síndrome nefrótico. Síndrome nefrótico, o sea, si ustedes interpretan adecuadamente un examen general de orina que indique presencia de un cilindro hialino, están con certeza o acertados indicándole a ese paciente que tiene síndrome nefrótico. Solamente observar uno ya sugiere esa patología. Acá tengo los cilindros granulosos, que son estos. Estos, cuando se indican, reporta el examen de orina, general de orina, nos indica esto, patología renal crónica y aguda. Estamos habilitados a decirle al paciente que tiene un daño renal, ya sea agudo o crónico, que es lo que más se ve. Cilindro granuloso, patología o enfermedad renal crónica. Solamente al observar esto en el examen de orina e interpretar correctamente. Los cilindros serios son estos de acá, que la presencia nos indica enfermedad renal crónica grave cuando el paciente no orina, pero cuando empieza a recuperar la diuresis o empieza a orinar otra vez ese paciente, si observamos este cilindro serio, nos indica que ese paciente ha pasado una
etapa de anuria, que no orinaba nada, y está otra vez su riñoncito arrancando a funcionar o produciendo orina. Es bueno ver estos cilindros serios en los pacientes que están en terapia intensiva, que no orinan nada. Se hace el examen de orina por una punción suprapúbica, se obtiene pequeña muestra, y si se encuentra esto, indica de que el riñón está empezando a funcionar nuevamente. Tenemos los cilindros epiteliales, que nos van a hablar de esto. Lo mismo, una falla renal, el paciente está anúrico, no orina nada, pero empieza a generar nuevamente orina. Y también se ve en la necrosis tubular intersticial o en la necrosis túbulo-intersticial. Los cilindros eritrocitarios, en cambio, que son estos que tienen gran cantidad de glóbulos rojos en su interior, nos indican esto. Nefropatía lúpica, pacientes que tienen lupus y ya con afección en los riñones, se positivizan estos cilindros. Y los cilindros con inclusión lipídica, estos blancos, característico y patognomónico del síndrome nefrótico. Repito, síndrome nefrótico, cilindro con inclusión lipídica. Y acá tenemos los cristales, que mucha gente cuando ve dice, hay cristales o oxalato de calcio, fluórico, y ya le indican, ya tienes gota, ya tienes cálculos. No, esto es normal que el paciente elimine cuando tiene poca cantidad de solubilidad de estas sustancias como el calcio, el ácido úrico, y que el paciente no ingiere mucha cantidad de líquido. Te sugiere que tienes cálculos o arenilla conformado por estas sustancias una vez que tú tengas mucha cantidad. O sea, el informe del examen de orina te dice, se observa abundante cantidad de cristales de oxalato de calcio, abundante cantidad de cristales de fosfato de magnesio, de ácido úrico. El término abundante te sugiere que tiene litiasis o arenilla, pero si solamente te reporta, se observa cristales de oxalato de calcio, no es nada. Indicar a ese paciente que consume un poco más de líquido y nada más. Bien, miren, y con eso se concluye el tema. ¿Alguna duda, pregunta, jóvenes? Doctor, una duda. Cuando existen alteraciones de la formación de los cristales de conformación de su forma y brillo, también tiene una capacidad del paciente, además de no estar tomando bastante agua, también puede Sí. ser característica de un daño renal grave, ¿no? Sí, claro que sí, pero la cantidad abundante. Cantidad abundante. No solamente que te indica de que se observa cristales de oxalato de calcio y ácido úrico, no. Si te dice, se observa abundante cantidad, sí, te sugiere muchas patologías, tumores, cálculos, etcétera. ¿Bien? Pero la forma también, ¿no, doctor? Si No, es claro, sí, la forma, exacto, la forma, porque tiene cada uno de estos elementos, estos cristales tiene una forma específica. Y si la deformación de estos sí sugieren alguna otra patología. Seguro que sí. ¿Alguna otra Doctor, duda, jóvenes? Sí. ¿se va a subir la clase pasada a la plataforma? Sí, perdón, no la subí. Ahora mismo voy a subir las dos clases, esta y la anterior. Gracias, doctor. Doctor, un otro favorcito, por favor. Sí. Cuando fuera a enviar la diapositiva, ¿podría hacer esos cambios de las diapositivas, por favor? Sí, claro, la aclaración, las correcciones, sí. Las voy a Sí, hacer. por favor. Las voy a hacer. Gracias, doctor. No, por favor. Bien. Doctor, Bien. doctor, Sí. ¿se puede hablar nuevamente acerca del cilindro que indica que la función renal está volviendo? Ya, esto de acá tenemos. Cilindro epitelial.